A ver, lo que vimos ayer fue, así en resumen, los métodos que me permiten manipular los datos de los valores de los atributos. Que les decía que los atributos también se les puede llamar, en algunos contextos se les llama propiedades, también se les llama variables de clase o campos, pero al final de cuentas pues son variables dentro de una clase. Yo les sigo llamando atributo. Bueno, entonces dijimos, los atributos normalmente deben ser privados porque ese es precisamente el encapsulamiento. Protegemos los datos del objeto y accedemos a ellos a través de métodos get y set. Los métodos get no modifican el objeto, simplemente dan información de él, por eso se llaman get obtener, y los métodos set, esos sí modifican el objeto, o sea, asignan valores al objeto. De una manera, se supone que de una manera controlada, es la idea de que tengamos métodos set y get. En cambio, los métodos generalmente van a ser públicos porque pues con esos son con los que interactúa el objeto en la solución de problemas, con otros objetos, ¿verdad? Entonces, regla general, los atributos son privados y este menos significa eso precisamente, el menos, que es privado. Buenos días. Y el más significa que es público. Insisto, como dije ayer, no quiere decir que nunca en toda la vida va a existir un atributo público o un método privado. No, porque precisamente por eso nos da la posibilidad de que nosotros diseñemos, pero estoy hablando de la generalidad de los casos. Para que un atributo sea declarado público debe haber una muy buena razón, no nada más porque se puede. Y un método sí es más común que pueda haber métodos privados. Hay ciertos componentes, los que saben, por ejemplo, de mecánica o de electrónica. Dentro hay, por ejemplo, dentro de la computadora pueden existir a lo mejor una serie de switch que equivaldría a un método, pero no están totalmente a la vista del usuario final, sino que están dentro de, y esos métodos son privados porque son más especializados y solamente gente que sepa podría moverlos. Entonces, sí es más común que encontremos métodos privados, pero atributos públicos sí tendría que haber una muy buena razón para que fueran públicos. A veces la razón es no batallar, pues esa no es una buena razón, ¿sí? O de repente que anda buscando uno cosas de programación y te topas con ejemplos en donde el atributo viene público y no le dan importancia a eso. Bueno, está bien, ¿verdad? Se puede, pero en realidad la idea del encapsulamiento es precisamente que los atributos estén protegidos. Bueno, entonces hemos visto dentro de los elementos de una clase básicamente atributos y métodos, y dentro de los métodos le agregamos métodos get, métodos set, y también al final agregamos otro método. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Al final, eso lo vimos al final. El toString, ¿verdad? Dijimos que el método toString es un estándar, también es un método estándar de las clases de Java, que lo traen por herencia. ¿Saben de dónde lo trae por herencia? De Object. Ya, Object es un tipo de dato de Java, ¿sí? Es el principal de Java. Y de ahí derivan muchos, es más, de ahí derivan todos los demás tipos. Bueno, entonces, toString es un método que ya viene, así como otros, no solo toString. Cuando nosotros creamos un objeto, a ver, me voy a referir al ejercicio. A ver, aquí, ¿verdad? Voy a poner, ¿cuál fue? El aplicación, ¿verdad? Este es el primero, es el único que llevamos. Bueno, entonces, cuando yo quiero acceder a los métodos de un objeto, voy a tomar cualquiera de los objetos que puse por aquí. Por ejemplo, el de la caja. Dijimos que aquí hay una serie de métodos que reconocemos inmediatamente porque nosotros los pusimos en la clase. Calcular área, calcular volumen, pero hay otros métodos que nosotros no pusimos, como es el equals. Get altura, ese sí lo pusimos. Get class, no lo pusimos. Longitud, profundidad, el hash code tampoco lo pusimos. Notify, notify all. Hay varios métodos, entre ellos el toString, aquí está el toString, que nosotros no pusimos. Fíjense que me gustaba más la ayuda que nos daba la otra versión de NetBeans, porque los métodos propios los ponía en negritas.
y los que no son propios, es decir, que se heredaron, los ponía más tenues. Y ya los podíamos distinguir rápidamente. Aquí no lo hace. No sé si sea cuestión de configuración. Pero bueno, entonces vimos ya que dentro de los métodos hay unos especiales como los get y los set. Es importante mantener el estándar de que un get, pues el prefijo me indica que va a obtener, un set, el prefijo me indica que va a poner, va a asignar. Bueno, y el toString. Ese toString, si no hay manera de cambiarlo, tiene que ser igualito porque está heredado. Lo que está heredado ya no lo puedo cambiar, ya así bien. Bueno, entonces vamos a agregar otro tipo de métodos que van a tener todas nuestras clases. Estamos viendo los elementos básicos de la clase en una clase relativamente sencilla y pues luego ya empezamos a trabajar con otras clases un poquito más elaboradas. Bueno, entonces el concepto que vamos a ver hoy se llama constructor. El constructor. Así se le llama. Bueno, aquí viene la idea, la voy a comentar. Dice, cuando nosotros creamos un objeto, ¿qué valores le da a los atributos? Por ejemplo, si yo creo un objeto aquí, cuando creé la caja, antes de asignarle con los métodos set, ¿qué valores tenían longitud, altura y profundidad? Antes de que yo se los asignara estos aleatorios. O sea, ninguno. Bueno, en realidad sí tienen uno, el default que es 0, porque son de tipo doble. Cuando nosotros creamos un objeto, automáticamente todos sus atributos tienen un valor nulo, dependiendo del tipo de dato que sea. Los numéricos, pues es un 0. Bueno, pero ¿quién se encarga de darle esa información al objeto? Es el constructor. El constructor, digamos que su propósito principal es darle valores a los atributos cuando se crea el objeto. Ahora, podemos pensar, ¿y qué necesidad hay si nosotros con los métodos set podemos ponerle valores a los atributos? Bueno, luego, ahorita no les podría contestar o así con algo muy contundente, pero nos vamos a ir dando cuenta que en muchas situaciones yo necesito crear o sería muy conveniente crear un objeto pasándole ya datos a sus atributos, desde que creo el objeto. No hasta que lo creo y luego le paso con los métodos set. Entonces dice, hay muchas situaciones en donde es conveniente que un objeto asigne valores a sus atributos en el momento en que el objeto es creado. O sea, desde el new, desde ahí yo le quiero pasar datos al objeto. Por alguna razón que ahorita no vamos a discutir, o ahorita no tenemos un caso. Esto se puede lograr a través de un método que se llama constructor. Todas las clases tienen un constructor, todas. Aunque yo no se lo ponga, Java le pone un constructor. Ese se llama implícito. Viene por ahí entre aquí entre las características de los constructores. Un constructor es un método especial que sirve para inicializar los valores de los atributos. No necesariamente sirve nada más para eso. Cualquier código que yo le quiera poner al objeto dentro de la clase, que quiero que se ejecute cuando el objeto es creado, lo pongo en el constructor. ¿Sí? Cualquiera. Pero lo típico es ponerle datos a los atributos. Bueno, entonces dice, ¿qué características tiene el constructor? Se ejecuta el momento en que un objeto es creado. Yo creo el objeto y en ese momento, habla del tiempo de ejecución, obviamente. En ese momento se ejecuta el constructor. Se llama igual que la clase. ¿Sí? El constructor se llama igual que la clase. No regresa nada, ni siquiera void. Nosotros cuando declaramos una función en fundamentos, un método ya en orientado a objetos, cuando declaramos un método que no va a regresar nada, como los métodos set. Los métodos set, ¿qué regresan? Nada. Ok, aquí tenemos un método set. ¿Qué me regresa este método set? No me regresa nada, por eso le ponemos void, ¿verdad? Cuando un método no regresa nada, le ponemos void. Bueno, un constructor no se le pone ni siquiera void. Ni siquiera se le pone void. Entonces ya tiene ciertas características. Sigue siendo un método, pero es un método especial. Luego, no regresa nada ni siquiera void. Pueden existir varios constructores en la clase, siempre y cuando tengan distintos parámetros. Ya nos hemos dado cuenta que cuando invocamos funciones de alguna clase, de algún objeto, puede ser
que tengamos muchas funciones que se llaman igual. Eso es totalmente válido en una clase. Yo puedo tener muchas funciones que se llamen igual siempre y cuando sus parámetros sean diferentes. Eso aplica también para los constructores. Yo puedo tener muchos constructores. Ahorita tal vez no sé, no les podría justificar para qué necesitaríamos tantos constructores, pero hay clases que tienen 15 o 20 constructores. Así, la idea sería que podemos crear objetos de esa clase de diferentes formas o con diferentes datos, aunque finalmente todos tengan los mismos atributos. Bueno, entonces la idea es que podemos tener varios constructores en una clase. Los constructores normalmente son públicos. Eso va en coincidencia con lo que yo hablaba acerca de los métodos. Los métodos, por lo general, van a ser públicos, ¿verdad? Entonces, un constructor, al final de cuentas, en esencia es un método, pero especial. Y también debe ser público. Sí puede existir la posibilidad de tener un constructor privado, pero a eso me evitaría crear objetos. Si yo pongo un constructor privado, no me deja crear objetos de esa clase. Y eso puede ser necesario en ciertos contextos. Pásale. Bueno, Java proporciona un constructor y aquí es donde entra la parte que les dije. Todas las clases de Java, todas tienen un constructor, aunque nosotros no lo hayamos codificado. Y es la parte. Java proporciona un constructor implícito por default, sin parámetros, el cual inhabilita si codificamos cualquier otro constructor. O sea, Java, cuando nosotros compilamos, checa la clase, dice, no me estás poniendo ningún constructor en la clase. Entonces yo te voy a poner uno, ni lo vas a ver, pero yo lo voy a agregar. Y ese constructor se va a encargar, es el que se encarga de ponerle 0 a la longitud, 0 a la altura, 0. Pero eso lo hace de manera implícita, o sea, nosotros no lo vemos. Obviamente nosotros sí le vamos a poner constructores, siempre vamos a poner constructores. Y lo que dice ahí es que Java dice, no me pusiste constructor, yo te agrego uno por default. Me pusiste un constructor, yo ya no te agrego nada. Tú te encargas de todos los constructores. Y eso lo vamos a comprobar ahorita. A ver, entonces, vamos a aplicar nuestro concepto de constructor acá en nuestra clase. Generalmente yo pongo los atributos, los constructores al principio de los métodos. Aquí. Voy a poner un constructor. Voy a poner constructores, ahorita vemos por qué. Características de los constructores. Son públicos. No regresa nada, ni siquiera void, menos un doble, un entero. No regresa nada, no se le pone nada. Se llama igual que la clase. Mi constructor no puede tener otro nombre. Para que sea considerado constructor, se debe llamar igual que la clase. ¿Cómo se llama nuestra clase? Ortoed. ¿Sí? Es un método, tiene que llevar paréntesis a fuerza. ¿Sí? Y en este caso yo lo que voy a hacer es esto, miren. Yo voy a poner un constructor que me permita ponerle los 3 valores, las 3 dimensiones, cuando es creado el objeto. Entonces, yo le diría, voy a recibir 3 parámetros de tipo doble. El primero va a ser la longitud, hasta ahí lo dejé. No tiene que llamarse igual que los parámetros que ya usé. El segundo va a ser el altura y el tercero va a significar la profundidad. Así, ¿verdad? Es un método. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tomar los parámetros y pasárselos a los atributos. Es el objetivo del constructor. Llega información de fuera del objeto y se le va a pasar a los atributos de él. Entonces aquí diríamos, longitud es igual a longi altura. Del lado izquierdo va el atributo porque es a donde va a llegar el dato, alt, y profundidad es igual a prof. ¿Así? Se borró todo, chequen llaves. Las llaves causan muchos problemas, ¿no? Se borró. ¿Cómo? ¿Estás trabajando en la memoria? Ah, ah, se marchó.
Sí. Bueno, pues entonces hay que poner atención, ¿va? Ok, a ver, ¿cuál es el propósito de ese método? Que cuando se cree el objeto ya le pueda pasar los valores que quiero de longitud, altura y profundidad. Fíjense, si me voy a la aplicación, ya me va a marcar error. Yo, no, pues estábamos mejor antes, ¿verdad? Pues ya me está marcando error aquí. ¿Por qué? Eso lo dice acá. Porque ya está. Porque yo ya puse un constructor, entonces ya vaya, dice, yo me libero, me desentiendo de los constructores, ya son tuyos. Nada más cuando no pongo nada, Java me pone uno. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que ya había puesto el constructor por default. El de default es el que no tiene parámetros. Y por lo tanto le debe poner valores iniciales a los atributos. Valores, podemos decir, arbitrarios o adecuados. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo Java aquí es que pues yo estoy utilizando un constructor que ya no existe. Sí existía porque yo no había puesto ninguno y Java me hizo el favor de ponerlo. Pero como yo ya puse uno, dice Java, ya es tu bronca de constructores. Entonces, para que no me marque error, ¿qué tendría que hacer? O sea, puedo hacer dos cosas. Bueno, eliminar el otro, ¿va? Pero si lo quiero tener el otro, digo, si lo elimino, pues ya no, se quita el error. Una es, pues aquí pasarle valores, ¿va? Aquí ponerle el 35, el 40 y el 20. Y pues esto ya no tendría caso. Ya no tiene caso. ¿Dónde quedó? Sí, estoy en la aplicación. Acá, es que andaba perdido. Es este, ¿sí? Para comentar. O sea, con esto, lo que pasa es que ahora, desde que yo creo el objeto cubo de basura, le estoy pasando el 35, el 40 y el 20. Ya no tendré, de todos modos, esto no me va a marcar error, pero es como repetir la asignación. Bueno, ok, ahí ya resolví. Pero el ortoedro lo quiero, pues como ahí todavía no tengo los valores, sino que los voy a generar aleatoriamente. ¿Cómo le hago para que esto no me marque error sin quitar el constructor que acabo de agregar? Poniendo otro constructor que no tenga parámetros. ¿Sí? O sea, el que había quitado Java, ahora lo tengo que poner yo. Así es que por eso puse constructores. ¿Sí? Me voy aquí y le digo, yo le voy a poner nombre a estos constructores. Se va a llamar por default. Es public, ortoedro. Acuérdense, un constructor no regresa nada, ni siquiera void. Y no va a tener ningún parámetro. Es el que va a sustituir al que quitó Java, que ni siquiera lo vi, ¿verdad? Pero lo puse y lo quitó, pero sin que yo lo viera. Bueno, que no recibe parámetros, se llama por default. El constructor por default. Y aquí es donde le voy a poner los ceros que le había puesto Java. No sé, se le ponen valores adecuados. Entonces le voy a poner longitud es igual a 0, voy a empezar así. Altura es igual a 0 y profundidad. Yo puedo tener muchos constructores, generalmente siempre voy a poner dos. El de default y que trae los parámetros le voy a poner parametrizado. Para distinguirlos, parametrizado. Vean cómo una extraña coincidencia, bueno, en realidad no es coincidencia, el constructor parametrizado es como si asignara los tres atributos al mismo tiempo, como si yo aplicara los métodos set todos juntos, pero cuando se cree el objeto. Y el método toString más o menos es el equivalente a mandar llamar los tres get. ¿Sí? Bueno, ahora, el hecho de que yo tenga varios constructores no quiere decir que un objeto va a usarlos todos. Un objeto solo puede usar un constructor cuando es creado. Cuando es creado, el objeto tiene que escoger cuál constructor va a usar. Solo puede usar uno. Y ya, después si quiere cambiar los datos de los atributos, pues lo hace a través de los métodos set. Ok,
Entonces, acá ya no me marcó error, miren. Bueno, ahorita porque no está, ya lo grabó. Bueno, no lo grabó, ya lo consideró. Usamos el constructor default, por default, de default. Aquí estamos usando el constructor, no le estamos pasando no tiene parámetros, entonces estamos usando el constructor. Y acá usamos el constructor parametrizado. Obviamente, este cubo de basura nace con 35, 40 y 20 en sus dimensiones, y yo después en el inter de la aplicación pues lo puedo cambiar, ¿verdad? Porque a lo mejor cambió los valores, pero ya los cambios todos se tienen que hacer con los métodos set. Entonces, esa es la razón cuando empezamos a identificar los elementos de código que ya habíamos usado de objetos, pero que no les llamábamos por su nombre. Yo les decía, acá, a ver, bueno, ese no sé si fue un buen ejemplo. Esta es la clase, este es el objeto, este es un operador, ¿y este qué viene siendo? ¿Cómo se llama? Igual que la clase, ¿no? Este sería el constructor. Este sería el constructor. Por eso se repite el nombre de la clase. En este caso es un constructor que recibe como parámetro el system_in. Constructor. ¿Sí? Siempre que creamos un objeto, tenemos que usar el constructor. Y ojo con es algo tan sencillo, tan obvio quizá. Si no usamos la palabra new, un objeto no está creado, no está en memoria, no existe el objeto. Eso quiere decir que yo puedo tener el nombre de un objeto sin tener el objeto. A eso se le llama referencia. La vamos a usar mucho ese término, referencia. Una referencia es el nombre que se le da al objeto. Pero si no tiene asignado un new con su constructor, el objeto no ha sido creado. Eso lo vamos a ir, creo, entendiendo conforme hagamos más ejercicios. Bueno, entonces, generalmente nosotros le vamos a poner dos constructores a todas nuestras clases, el de default y el parametrizado. Si por ahí requerimos otro constructor, pues lo agregamos. Ya justificamos por qué necesitamos otro constructor. Yo les decía, hay clases, por ejemplo, para crear una fuente bueno, para el texto, hay una clase que se llama font y creamos objetos y trae como 15 constructores, trae muchos constructores, porque se puede crear de diferentes formas. Adentro trae muchos atributos, ahí está encapsulado todo eso, y trae muchas características, la fuente, que el tamaño, que la familia, no sé qué, o sea, considera varias cosas, o a lo mejor yo quiero crear una fuente nada más con un dato, a lo mejor yo quiero crear aquí, ¿cómo le haría, por ejemplo, si yo quiero crear un cubo con un constructor aquí? O sea, yo le puedo decir, mira, yo tengo una clase ortoedro y si yo quiero crear un cubo es un ortoedro, ¿no? Pero es un caso especial. ¿Cuál es la característica del cubo? Que su largo, altura y profundidad son iguales, ¿verdad? Entonces, si yo puedo crear un constructor del ortoedro para que cree un cubo. ¿Cómo lo haría? Me voy para acá. Digo, nada más por poner un ejemplo, yo le diría aquí, en la sección de constructores, siempre el orden que yo voy a mantener en el código de la clase va a ser los atributos y luego los métodos, pero dentro de los métodos primero los constructores y luego los getSet y luego el toString y después los métodos de cálculo. Bueno, entonces aquí, si yo quiero poner un constructor, otro constructor, lo voy a hacer aquí. Tiene que ser diferente a los que ya están en cuanto a los parámetros, al tipo de datos. Entonces le pongo public, ortoedro, y aquí le voy a poner un solo parámetro, le voy a poner lado. Y esto va a decir, este es para crear un cubo. ¿Cómo le hago para crear un cubo? Le digo, longitud es igual a lado. Altura es igual a lado. Y profundidad. Ya tengo tres formas de crear un ortoedro.
una de ellas crea un octoedro especial, que tal vez es especial y muy utilizado, entonces crea el cubo. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a dejar los 3 constructores. Vamos a retomar digamos que ya la clase ya la tenemos completa. Estos elementos que vimos los vamos a agregar a todas las clases que creemos. Yo les decía que en el diagrama deberíamos poner aquí todos los métodos, todos, los constructores, pero yo a veces pues casi nunca los pongo por cuestión de tiempo, pero ustedes en los proyectos cuando yo les pida los diagramas de clase me tienen que incluir todos los métodos, no solo casi siempre yo pongo los de cálculo nada más, y luego ya los demás hay que agregarlos. Bueno, entonces, todas las clases que hagamos, primero una abstracción, qué atributos tiene, qué tipos de datos, qué métodos. Vamos a agregarle los métodos getSet, el método toString y los constructores a todas las clases que hagamos, ¿sí? Aunque yo ya no lo diga. Eso va a ser así como de rigor, ya. De obligatorio, pues. Bueno, entonces, me voy a regresar a un ejercicio, al primer ejercicio que hicimos. A ver, voy a cerrar esto para que no... voy a abrir el que dice aplicación ortoedro, primero. Ya ven que hicimos diferentes versiones, una versión normalita, otra con funciones y otra con visual. Entonces, me voy a ir a la visual, la voy a abrir. Y le voy a agregar un botón para calcular ahora el área y el volumen, pero con un objeto. Ya ven que tenemos 2 botones. El de calcular, si recordamos el código así rápidamente, pues aquí no usamos funciones ni nada. Todo lo tomamos directamente de los datos que nos dan los campos de texto, lo pusimos en variables y ahí hicimos todas las operaciones. Luego, el botón de funciones hizo algo parecido, pero los cálculos los hizo a través de funciones que nosotros agregamos. Esas funciones las agregamos acá, si lo recuerdan. Ah, pues, ¿qué viene siendo esto? ¿Qué viene siendo Es un constructor. Este es el constructor del frame. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros queríamos ponerle la cuadrícula al JTable, ¿se acuerdan que aquí pusimos el código? Sí. Aquí le pusimos JTable datos.setShowGrid true. Y les dije, vamos a ponerlo aquí y hasta puse un comentario. Todo el código que yo ponga aquí se va a ejecutar antes de que el usuario interactúe con él. Y ahora ya podemos entender por qué. ¿Por qué se ejecuta primero eso? Es un constructor. Y el constructor se ejecuta cuando se crea el objeto. En ese momento. Y cuando se crea el objeto, el usuario apenas va a ver que se construye los botones y todo eso. Antes de que vea eso, ya se ejecutó lo que está aquí. Bueno, ¿y dónde se crea el frame? ¿Dónde se crea? El frame es un objeto. Nada más que aquí, bueno, esta es una clase, pero cuando se ejecuta se crea un objeto. ¿Dónde se crea el objeto del frame? Se crea en el método main. Si nos vamos al método main del JFrame, vemos que aquí dice run new JFrame principal. Aquí es donde está creando el objeto. Y en ese momento va a mandar llamar el constructor del frame. Y es cuando pues hace lo que yo necesito que haga antes de que el usuario empiece a trabajar con la aplicación. Aquí es donde está creando el objeto. Vean cómo no le está dando un nombre al objeto. No le está dando un nombre de referencia. Simplemente está creando el objeto. Eso es posible, lo vamos a usar también. De que yo puedo crear un objeto y nada más regresarlo como un resultado o asignarlo a algo sin necesidad de que yo le ponga un nombre. Lo normal es ponerle un nombre al objeto, como caja, cubo de basura. Aquí están, fíjense, aquí están declarados las referencias, las variables de los botones, pero no están creados los objetos. Aquí no están creados los objetos. ¿Cuándo dije que está creado un objeto? Cuando está la palabra new y el constructor. Y aquí no están. Entonces, ¿cómo es que podemos usar todo si nada más están declarados? Aquí están declaradas las referencias donde se van a crear los objetos. El objeto está en memoria. Simplemente es una forma de
de identificar los objetos, una referencia. Bueno, vamos a ver en dónde se crean. El constructor del frame manda a llamar un método, ¿verdad? ¿Cómo se llama el método? Init component. Este método, que lo hace el NetBeans solito, yo no meto mano, lo tenemos aquí en el código generado, ¿sí? Le doy aquí un más, y aquí está el método init components. ¿Y qué es lo que hace este método? Crea los objetos. Aquí es donde crea los objetos, ¿sí? ¿Y eso ocurre cuándo? ¿Cuándo los va a crear? Por eso lo manda a llamar en el constructor. Se lanza la aplicación. Cuando se lanza la aplicación, se ejecuta el método main del frame. El método frame crea, fíjense, crea un objeto de su propia clase. Eso es posible. O sea, el método main del JFrame principal crea un objeto JFrame principal. Y en ese momento manda a llamar su constructor, y su constructor a su vez manda a llamar el init component, que es el que se encarga realmente de crear los objetos visuales que nosotros apreciamos por ahí. Y por acá vienen muchos métodos set. Que le ponemos longitud a una etiqueta, aquí viene. O sea, no es magia, nada es magia. Aquí viene. Lo que nosotros, nada más que el editor de NetBeans, pues es bien padre, ¿verdad? Porque yo le quiero poner a la etiqueta cambiar el texto, botón derecho, cambiar texto, pero realmente hay un código que le da soporte a esa acción, que es este código. ¿Sí? Aquí está todo esto es lo que hace Por eso, fíjense, nada más por probar. Si yo le dijera aquí en el constructor, a ver, le voy a decir aquí en el constructor, no sé, que ponga caray, ¿qué hice? Que aquí, donde dice, aquí donde dice área, quiero que diga superficie, aquí. Ya que superficie es sinónimo, no de área. Bueno, entonces, pero esto lo puse en tiempo de diseño, en tiempo de ejecución le quiero cambiar. Pero quiero que el usuario ni cuenta se dé, entonces lo voy a hacer aquí en el constructor. Le voy a decir JLab, no sé cuál es ese, voy a averiguar porque como es algo que no iba a utilizar en código, a ver, ¿cuál etiqueta es? Se llama JLabel 4, en mi caso se llama JLabel 4. Bueno, entonces me voy aquí y le digo JLabel 4, punto, y voy a utilizar el método para poner un texto, set text. Vean todos los métodos set que tiene. Y aquí le voy a poner superficie. Es más, lo voy a poner en mayúsculas para que se note. ¿Sí? Ya, eso lo va a hacer antes de que el usuario. Acá, en tiempo de diseño, dice área. Y en tiempo de ejecución, ¿cómo va a decir? Ah, pero estoy ejecutando ¿verdad? Bueno, voy a ejecutar el visual. ¿Cómo dice ahí? Superficie, porque lo cambió, el constructor lo actuó, el constructor hace lo que yo le indique, ¿no? En el código. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago ese cambio antes de init components? A ver, voy a intentar hacer lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner antes de init components. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede. Me va a lanzar una excepción. A ver, es bien importante entender esto porque nos saca de muchas confusiones. A ver, yo dije, un objeto es creado cuando tiene el new y el constructor. Y mientras no actúe el método init components, las etiquetas, los botones no han sido creados. Se crean con este método, ¿no? Acá está, debe estar JLabel 4, aquí es donde se crea el objeto. Allá abajo nada más se declaró la referencia. Así se va a llamar JLabel 4, pero no está creado. Aquí es donde se crea. Entonces, lo que está sucediendo es que antes de ser creado el JLabel 4, yo lo quiero usar y me manda, cuando yo quiero usar un objeto que no existe, que no está creado, me va a mandar esta excepción. Null pointer exception. ¿Qué quiere decir? Null pointer. Un apuntador nulo. O sea, me está diciendo, ese objeto no existe, no está en memoria. No hay ninguna dirección de memoria donde esté el objeto, porque no ha sido creado. Esa es la razón por lo que aquí no funciona. ¿Sí? Bueno, entonces lo voy a quitar de aquí. Y bueno, lo voy a comentar, nada más fue para tratar de entender mejor cómo funciona el constructor,
los objetos cuando son creados. Es que esta excepción, no quiero predisponerlos, pero nos va a salir mucho. Sí, esa nos va a salir mucho, esa excepción. Porque no tenemos cuidado y queremos usar un objeto que todavía no hemos creado. Parece, ¿cómo que, profe? ¿Cómo es algo que no he creado? Bueno, pues nos va a pasar, se los prometo. Sí, nos va a pasar, porque de repente, pues ahí en todo el código, resulta que un objeto nada más tenemos la referencia, pero no está creado. Y pues cuando lo quiero usar me lanza esa excepción. Eso no ocurre con las variables de tipo primitivo. Una variable de tipo primitivo, al momento de declararla, ya separó memoria. Un objeto, al momento de declarar la referencia, no crea memoria. Todavía no existe el objeto hasta que le aplico el new. ¿Sí? Bueno, vamos, vamos a irnos aquí y le voy a agregar un botón. Siguiendo la misma idea, voy a hacer un cálculo. Este fue sin nada, sin funciones, sin nada, sin objetos. Este fue con funciones y le voy a agregar un botón para calcular con un objeto. ¿Sí? Ok, entonces voy a agregar un botón. Le voy a cambiar el color. Bueno, el texto aquí va a decir objeto. Le voy a cambiar el color. Quedamos que la idea es que el resultado se vea en el color del botón que realizó el proceso, ¿verdad? Voy a poner un color así como este. Bueno, entonces, y le voy a cambiar el nombre JBoot objeto. En realidad, lo que estamos haciendo aquí es cambiarle el nombre al objeto. Ahí dice variable, es que los objetos, en cierto sentido, pues es como una variable, pero es una variable no primitiva, ¿sí? Bueno, entonces JBoot, objeto. Entonces, pues vamos a codificar esto. Vamos a necesitar la clase ortoedro, si no, no voy a poder usarla, sus métodos ni nada de eso. Entonces, lo primero que voy a hacer es copiar. Voy a abrir esta es aplicación ortoedro. Bueno, voy a abrir la de ortoedro OO. ¿Por qué está marcando error ahí? Tengo un error aquí, no sé. Ah, pues es que puse caja y la dejé. Bien, entonces, pero lo que me interesa de aquí es la clase. Entonces, esta clase, ortoedro, la voy a copiar a mi archivo, a mi proyecto del 24 de febrero, de enero. ¿Sí? O sea, voy a copiar procuren hacer todo esto a través de NetBeans. Sí lo podemos hacer desde el operativo. Copiamos, pues a final de cuentas es un archivo, lo puedo copiar a otra carpeta. Pero no va a mantener la integridad del proyecto porque los paquetes de los proyectos son diferentes. Cada proyecto se llama diferente. Entonces, vamos a hacerlo por aquí, por NetBeans. Le damos botón derecho, copiar al ortoedro, ¿sí? Y luego me ubico en el paquete en donde quiero copiarlo, que es en este ejercicio. Botón derecho en el mismo, tiene que ser en el mismo paquete, ¿eh? ¿Sí? Botón derecho y le digo pegar, pegar con refactor. Precisamente el refactor es el que nos va a hacer el favor de acomodarnos esa clase en el proyecto a donde va a llegar. Porque si no lo hacemos con refactor, me va a marcar error porque dice, no, es que este es de otro paquete, porque se va a traer el paquete original y queremos que lo haga en el paquete del proyecto del día 24. Entonces, por eso es con refactor. Le digo, hazlo con refactor. A lo que me dice, ¿qué paquete? Esta es la clase ortoedro. Esa no la hicimos en este proyecto, pero ¿qué paquete le puso? El del proyecto a donde llegó la clase ortoedro. Si yo me voy al ortoedro original, a pues el paquete es otro. Lo empezamos el día 10. ¿Sí? Ok, bueno, entonces ya tenemos, voy a quitar este para no confundirme. Este también lo voy a quitar. Y me voy a quedar ahí, ¿sí? Como ya tengo la clase ortoedro, esta la voy a empaquetar. Como ya tengo la clase ortoedro en este proyecto, ya puede hacer uso de ella el frame. ¿Sí? Ya forma parte del paquete. Entonces, me voy a ir al frame
Y vamos a crear aquí un objeto, un ortoedro. Ortoedro. Ahora, la complejidad de los cálculos está en el ortoedro, ya no está ni en el frame, ni directamente en el botón como el calcular, ni siquiera en una función, en un método que tengo en el frame. No, va a estar dentro del ortoedro. O sea que es como si ya a mí no me interesara de alguna manera cómo se calcula eso. Eso lo sabe hacer el objeto. El objeto me va a resolver el cálculo. Yo nada más tengo que crearlo y pasarle la información a sus atributos y luego ya le pido los resultados. ¿Sí? Entonces aquí sería ortoedro, pues puede ser cualquiera. Aquí no me interesa uno en particular. Un X ortoedro igual a new ortoedro. ¿Sí? Tengo dos constructores, no, tengo tres, ¿verdad? Pero bueno, el del cubo, pues aquí no aplica porque los datos los voy a tomar de los campos de texto. Voy a utilizar el constructor por default. ¿Sí? Entonces quiere decir que ahorita la longitud, altura y profundidad de X vale 0, porque usamos el constructor por default, y el constructor por default, que viene siendo este, pues le pone puros ceros. Claro que si en este momento yo le pidiera el área y el volumen del ortoedro, pues me va a poner 0. Vamos a checar. Aquí le diríamos, JLab área. JLab área es un objeto y vamos a utilizar el método setText. El setText me pide una cadena y no me regresa nada. Vean que los métodos set no regresan nada. Y le voy a decir, bueno, te vas a traer del JText, que es otro objeto, JText longitud, se llama. Te vas a traer el texto, no te puedes traer otra cosa más que el texto porque es lo que tiene. ¿Sí? Te lo vas a traer como una cadena, pero pues no te lo va a aceptar, perdón, aquí ando mal, ¿eh? Bueno, sí, está bien, no está bien. Lo que ando mal es en este. Quiero poner ya el área y el volumen. Entonces, no he hecho el cálculo, no le he pasado los datos para que haga el cálculo. Entonces aquí le voy a decir x punto calcular área. Me regresa un doble. CTEX me pide una cadena, pues eso lo tengo que convertir. Y luego le digo, JLab volumen punto setText es un método. Le voy a decir al objeto X que me diga cuál es su volumen, calcular volumen. Y como me regresa un doble, tengo que convertirlo a cadena para que lo acepte el setText. Y luego, pues vamos a pintar esas dos etiquetas del color del botón del objeto. Sí, esa es la idea, ¿no? Entonces, JLab área set background, pero no es el JBoot funciones, es el JBoot objeto. Y acá también. Ahorita, si ejecutamos eso, pues no voy a esperar un resultado porque no hemos tomado los datos de los campos de texto ni se los hemos pasado al objeto X. Ahorita el objeto X, como usamos el constructor por default, trae puros ceros. Y obviamente los resultados me los va a poner en 0. Vamos a ver si es cierto. Yo le digo, a ver, aleatorios. Ahora, si lo hago calcular con pues en verde, funciones, pero vamos a ponerle ahora el objeto. Y ven que me pone ceros porque pues no le hemos pasado los datos al objeto. ¿De dónde los vamos a tomar? De los campos de texto. ¿Cómo se los vamos a asignar? Si ya utilizamos el constructor por default, el objeto ya no le puedo aplicar otro constructor. Ese nada más es cuando nace, cuando se crea. Entonces ahora vamos a pasarle los atributos, los valores de los atributos a través de método set. Entonces le diríamos, me voy a salir de aquí, y le diría x.setLongitud. La longitud la vamos a tomar del JText longitud. Es un JText, la única forma de extraer lo que tiene es con el getText, no tiene un get doble o algo así. Pero eso no me lo va a aceptar setLongitud porque me pide un doble. Entonces esto hay que convertirlo a doble. Le diríamos doble punto parse doble y me pide una cadena. Le vamos a pasar la cadena que me regresa el JText, así. Entonces aquí
estamos trabajando con dos objetos. Un objeto de la clase JTextField, ese objeto le pusimos como nombre JTextLongitud. Estamos pidiéndole con un método que me regrese el texto que tiene, y ese texto se lo estoy pasando al objeto X a través de su método setLongitud, pero como me pide un doble, entonces tengo que hacerlo a través de una conversión. ¿Y la conversión cómo la logramos? A través de una librería, de una clase, ya no es librería, es clase, una clase que se llama double. Esa clase tiene muchos métodos para manejo de dobles. Uno de ellos es tomar un string y convertirlo a doble. Ok, vamos a hacer eso mismo con los otros dos. El mismo objeto X, pues necesito ahora... Oh, no lo copié. Oh. Ah, es que no estoy... Ok. Vamos a copiarlo aquí y aquí, ¿sí? Ahora voy a ponerle la altura y profundidad. ¿Dónde quedó el cálculo del área y el volumen? Hablo de este botón. ¿Dónde quedó? O sea, el frame ni se entera cómo se calcula. Acá en el botón de calcular se entera porque ahí en el evento está cómo se calcula el área y el volumen. En el caso de las funciones, pues se sigue enterando porque ya lo hace a través de un método, pero el método es parte del frame también. Este botón hace el cálculo del área y volumen de un ortoedro sin que el frame tenga que saber cómo se hace. Lo hace el objeto. Están colaborando aquí varios objetos. El frame, para mostrar todos los elementos, los botones, el botón, en este caso el botón calcular, las etiquetas para mostrar los resultados, los JText porque ahí están los datos de entrada, y finalmente un objeto de la clase ortoedro porque es el que va a hacer los cálculos. Están interactuando varios objetos aquí, ¿sí? Bueno, me faltó una T aquí, ¿verdad? Y no lo probé. Voy a probarlo. Nada más para verificar que ya está funcionando. Se supone que si yo le doy aquí datos, calcular, no me deben cambiar los datos, ¿verdad? Ni con funciones, ni con objetos. Ándale. ¿Qué le puse? Ah, ya vieron qué ocurrió. A ver, ¿quién me dice cuál es el error? Me salió 0 otra vez. O así lo dejamos para que... Hay que el usuario se... No, a ver, chequen la secuencia de las instrucciones. Es que le di salida antes de asignarle los valores. Sí, o sea, le di salida cuando los longitud, altura y profundidad valían 0. Aquí en este punto valen 0. Y luego le di salida y luego ya los cambié. Y ya no le volví a dar salida. Entonces aquí más bien pues puse mal este orden, ¿no? Este debe estar acá abajo. Para que primero se crea el objeto con ceros. Le pasamos los datos y luego ahora sí muestra los resultados. A ver si es cierto. Debe dar el mismo resultado. Ahora sí dio el mismo resultado. Bueno, no se notó porque lo puso muy rápido. Si le doy otros aleatorios, objeto, ahí está, ¿verdad? O bien, lo checamos con el ejercicio que hicimos. Aquí está, ¿no? A ver, aquí está. 30, 10 y 25. A ver, nada más para confirmar. Borrar, si tengo un borrar. Sí. 30. No vaya a ser que el método esté mal, ¿no? 25. Ahí está, 2600, 7500, ¿sí? Ok. Muy bien, entonces, pues ya terminamos nuestro primer ejercicio de objetos. Como dicen, de aquí para el real. Van a ser puros. ¿Sí? Ok, bueno, entonces le seguimos.